Señores, ahora les voy a leer un artículo que me impactó. ¿Sobre qué trata el artículo 5 de la OTAN? ¿Recuerdan eso contra Estados Unidos? Los miembros europeos de la OTAN dijeron que si Estados Unidos invade Groenlandia, responderán con defensa bajo el artículo 5 del Tratado de la OTAN. Por cierto, ya se han dado los primeros pasos. Europa ya envió un contingente a Groenlandia. Aquí está su composición. Francia envió 15 militares a Alemania, 13 Noruega, 2 Suecia, 3 el Reino Unido, 1 Finlandia, 2 militares y los Países Bajos, 1 militar. Damas y caballeros, América está muy asustada. Habrá una carnicería. Mientras tanto se aclaran los detalles sobre cómo será. Dinamarca, a la que protegen, gobernaba Groenlandia, cuya población es inuit. Nosotros los llamamos yakutos, defensores de la cultura y la población de la isla, los daneses, liberales y progresistas. Las damas de los huesos esterilizaban a las niñas inuit en Groenlandia a partir de los 12 años. ¿Para qué? Bueno, la única razón por la que esto podría ser es para reducir la población y, en consecuencia, reducir los pagos sociales a los inuit. Y aquí está el artículo de Demian Fanchel que me sorprendió tanto, del que hablé, que voy a leer, bueno, casi sin cambios. Autoridades de Dinamarca esterilizaron en secreto y a la fuerza a niñas inuit, representantes de la población indígena de Groenlandia, para reducir gastos en asistencia social para los habitantes de la isla, parte del reino danés. La práctica se detuvo solo en, probablemente piensen, en el 17 o 18, pero no, en 2018, o sea, bueno, anteayer. De esto hablan en los materiales de Daily Mail. Sí, entonces de inmediato quiero decir que no está comprobado que lo hayan hecho para reducir la asistencia social. Pero bueno, como que lo muestran. Y no se me ocurre ninguna otra razón para hacer esto. Ahora les voy a contar que el material comienza con la historia de una inuit llamada Arnak, quien a los 15 años consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda local. Durante 2 años, el gerente de la tienda la violó y la joven quedó embarazada. Después de un aborto, los médicos en secreto le colocaron un dispositivo intrauterino anticonceptivo. Como parte de una campaña organizada por el gobierno danés para el control de la natalidad en Groenlandia, una campaña secreta para el control de la natalidad en Groenlandia, secreta. Dinamarca 2018. Este dispositivo estuvo dentro de ella 5 años, hasta que lo encontraron. Cuando, preocupada por no quedar embarazada, fue al médico, tras retirarle el dispositivo no pudo tener hijos por daños en sus órganos internos. Hoy todavía me siento devastada, es como una pesadilla, dijo ella. Me duele mucho no haber podido ser una mujer completa al tener un hijo. Me tomó años superar esto. Ella y su historia no son únicas. Miles de otras mujeres groenlandesas, como se descubrió, fueron sometidas a la colocación forzada durante una campaña secreta de colocación forzada destinada a reducir la población indígena de Groenlandia. Estas personas nos dicen que no nos dejarán comprar Groenlandia y darles dinero a esa gente porque vamos a destruir su cultura. Vaya, ellos estaban reduciendo. La reducción de embarazos adolescentes y la disminución de los gastos en su seguridad social es una práctica excelente. Podrían simplemente haber rechazado la seguridad social y decir nada, no pagamos, sí, pero prefirieron hacerlo de esta manera. Ahora estas prácticas que comenzaron en los años 60, la mitad de las mujeres que daban a luz estaban registradas. Esto empezó a revisarse hace 5 años, lo que causó indignación, una magnitud aterradora, como escribe la prensa libre de Dinamarca, que sabía absolutamente todo esto y lo apoyaba. Usó la palabra genocidio, afirmó Hak Dam, una de las 2 diputadas de Groenlandia en el parlamento danés, quien asegura que su pueblo fue objetivo. Debido a las preocupaciones rusas de que el generoso sistema de bienestar social escandinavo tendría que pagarles por quedar embarazadas, bueno, naturalmente quedan embarazadas para recibir esa ayuda social, eso lo veo, está claro.
Acusan a Dinamarca de querer erradicar la cultura de los Sikonuini. Antes de que esto fuera público, ni siquiera fue un escándalo. Ellos no lo sabían, bueno, no lo sabían, nadie lo sabía. A la mitad de las chicas les ponían esas cosas, no sé qué son, si son espirales o no, les ponían algo así, y nadie sabía nada de eso. Algunos expertos, como dice el artículo, suponen que el número de groenlandeses, que ahora es de unos 70.000, es la mitad de lo que podría haber sido si esto no hubiera pasado. Ahora en Groenlandia podrían vivir 150.000 personas. No entiendo muy bien qué harían ahí esas 150.000 personas, de qué vivirían y todo eso. La cuestión es que ellos nos critican por rascarnos la nariz, pero ellos también lo hacen. La campaña de esterilización inició tras el rechazo del gobierno danés en 1953 a la propuesta de compra de la isla por parte de Estados Unidos, que era estratégica. O sea, en cuanto Estados Unidos dijo, vamos chicos, les pagamos a todos, ellos decidieron, ¿para qué pagarle a tanta gente? Recibirían dinero de Estados Unidos y tendrían que compartirlo con los groenlandeses. Oh, interesante, respondieron. ¿Y si reducimos a los groenlandeses? Entonces, ¿qué hicieron? Primero elevaron a Groenlandia al estatus de condado, y luego empezaron una política de reducción de la población. ¿Qué significa eso? Es lo mismo que cuando los rusos enviaban gente a Ucrania o cuando enviaban rusos a Kazajistán. Así es, incluía el reasentamiento forzado de inuit y yakutos en ciudades y el cierre de asentamientos de cazadores. Dios no lo quiera, que se reproduzca mucho ahí. No los veremos ni atraparemos a tiempo, quizá por la nariz. Les quitaban a los niños a los padres por la fuerza. Creíamos que los últimos en hacer esto fueron otros. Que si los hitlerianos, luego pensábamos que eso lo hacía Putin. Sí, en Ucrania resulta que Dinamarca hasta 2018 les quitaba a los niños a los padres por la fuerza. Los enviaban a otro lugar y muchos nunca volvían a ver a sus familias. Terminaban en casas de acogida sin saber que eran yakutos. O sea, aquí hay 20.000, 2.000 ucranianos que fueron llevados a la fuerza a Rusia para ser reubicados. Sí, simplemente actuaron como actúa la Unión Europea, pero los rusos son tan europeos como los daneses. Una de las mujeres contó que a los 9 años la mandaron a vivir 3 meses con una familia danesa, donde la regañaban por escribir en su idioma natal en casa. No sabía eso. Claro, los yakutos tienen su idioma y en la escuela local se burlaban de ella, la llamaban tonta, algo como groenlandesa, yakuta o inuit, no recuerdo bien. Otra recuerda que desde los 5 años la obligaron a estudiar los primeros 3 años de la escuela en danés, aunque en casa nunca hablaba ese idioma. Bueno, es como con Putin, que llegó cuando vino de Georgia, o sea, y no sabía ruso, y él escribía, o sea, en San Petersburgo, bueno, ya saben todos. Ojalá los que dicen ser sus padres no lo sean. Él nació 2 años antes de lo que dice su biografía, eso es lo importante. Llegó de Georgia a los 6 años, aprendió el idioma hasta los 8 y después le cambiaron el certificado. Pero no hablamos de Putin. Las medidas radicales causaron un fuerte aumento de suicidios. Dinamarca llegó a tener el récord en ese momento. ¿Por qué las mujeres de Groenlandia se suicidaban? Sin embargo, la donización dio resultados positivos. Entre los inuit en Groenlandia bajó la mortalidad y subió la natalidad. Bueno, o sea, hospitales y todo eso al contrario, pero ahora los que nacían en Groenlandia ya no eran inuit o yakutos, sino daneses que fueron trasladados allí. Ellos se reproducían, pero a los inuit les impedían hacerlo con esos dispositivos. A mediados de los años 60, Groenlandia tenía la tasa de natalidad más alta del mundo y 1/3 de los niños nacían fuera del matrimonio. Qué interesante, ¿de verdad es así? Cuando llegan los socialistas, las familias se desintegran rápido. Además, pagan bien si no tienes quien cuide a tu hijo. Las autoridades danesas lanzaron una campaña de planificación familiar en 1967. A las niñas las mandaban al médico supuestamente para un chequeo y las detenían. Creo que se llaman ayudi. Y a menudo lo hacían sin consentimiento, así está escrito. Yo les diré así, en general sin consentimiento o aprobación de los padres. Además les hacían grandes modificaciones, es decir, destinadas a mujeres adultas que ya habían dado a luz. Simplemente cuando compraban en grandes cantidades, estos eran los más baratos.
La investigación no consideró pastillas porque no se confía en que los groenlandeses las tomen, ya que la luz en verano y acampar en zonas de pesca dificultan su consumo. Pero se refiere a que por la noche no hay nada que hacer y está claro, así que se dedican a otras cosas. Hedvig Fredriksson, eso significa que lo eligieron. A los 14 años era una virgen ingenua de un pueblo tradicional y estaba en un internado a 60 millas de casa. Cuando la directora mandó a una docena de chicas al hospital, recuerdo que al esperar, las demás lloraban al salir. Yo tenía mucho miedo, no recuerdo más que las lágrimas por el trauma, pero sí el dolor. Después de que me pusieron algún tipo de dispositivo me sentí ultrajada, y fue como si me hubieran violado. Me dio vergüenza y ni siquiera se lo conté a mi mamá. Cuando tuve mi periodo me dolía mucho, pero prefiero no dar detalles. Surgieron complicaciones como hemorragias, dolor crónico, infecciones e infertilidad. Nadie atendía eso. ¿Cuánto entonces? Hedwig ya tiene 63 años y después de 10 años tenía esa cosa puesta. Ella tuvo suerte, pudo tener hijos y descubrió tras 10 años que tenía ese dispositivo. Muchas chicas no pudieron tener hijos, comentó. Para 1970, 3 años después de que comenzara la campaña de esterilización forzada, los alemanes seguían haciendo lo mismo. En el último año de datos oficiales, la mitad de las mujeres de Groenlandia entre 15 y 45 años recibió esto. Aquí está de nuevo. Creo que esto es un DIU. En ruso lo llaman BMS, aunque no sé si es el nombre correcto. Me pone muy triste pensar en cuántos niños más podrían haber nacido en Groenlandia, dijo Susana Tebasen, quien trabaja en el servicio penitenciario. Me pusieron esto 2 veces, no sé, esas bobinas, ella me dijo que me la pusieron por primera vez cuando tenía 15 años, o sea, el doctor puso algo, decía algo de una espiral de 8 litros 5. Tras una infección en ovarios y útero, un año después, en secreto, tras dar a luz, le pusieron algo más. Miren cuántos doctores estuvieron involucrados en esta operación secreta, cuántas enfermeras participaron, cuántas personas sabían lo que estaban haciendo y sabían que era secreto, confidencial y que no se podía divulgar. Esto se hace para que los yakutos no tengan hijos y la isla sea danesa, así de simple. Entonces, el DIU. En los puestos de agua, las mujeres solían dar a luz o abortar sin discusión. Existía la opinión de que era mejor darles a las mujeres jóvenes la oportunidad de avanzar con el DIU que darles la opción de elegir. En Dinamarca pensaban que el médico y el Obersturmbannführer siempre saben mejor. Entonces había 4 internados para niñas de Groenlandia, las llevaban allí y no llevaban a nadie más. Los médicos que había no eran yakutos, sino inuit. No sé si los yakutos eran médicos. ¿Podían entrar al salón, señalar y sacar a una niña para hacerle eso? Entonces la campaña continuó, bueno, más o menos hasta 1975 como que se detuvo. Sin embargo, recientemente se descubrió que muchos médicos siguieron con esta práctica durante décadas. ¿Quién les decía? ¿Qué les decía? No se realizaban investigaciones. ¿Por qué los médicos necesitaban hacer esto en secreto por su cuenta? Tampoco sabemos quién se las enviaba. Eso cuesta dinero, sí. Entonces, según lo que sabemos, la última vez que se instaló una espiral fue en 2018. Durante un año, esta mujer sufrió dolores terribles, hasta que al final se descubrió que esta cosa le había perforado el útero. Otras mujeres relataron que tras la operación despertaron con implantes anticonceptivos en los brazos sin su consentimiento y que las enfermeras danesas les administraban anticonceptivos a la fuerza. Frecuentemente, al acudir a exámenes ginecológicos u otras consultas, la situación se mantenía en secreto. Por supuesto, hasta que una mujer llamada Naya Liebert empezó a darse cuenta de su pasado mientras estudiaba para ser hematóloga. Recopiló testimonios de víctimas de esterilización forzada en redes sociales, pero la magnitud total se reveló hasta el año pasado. Señores, tras el podcast de una importante cadena danesa, hubo protestas y se inició una investigación gubernamental. Decían que nada de eso ocurrió, solo era prevención de embarazos por diversas razones.
Bueno, en general esto es profundamente trágico y es sumamente importante que investiguemos este asunto a fondo, dijo la ministra del Interior y Salud de Dinamarca, Sofía Lede. No sabía absolutamente nada. La primera ministra y la ministra de Salud son mujeres. Ellas saben que el útero es la parte más sagrada de nuestro cuerpo, ya que da vida a la siguiente generación, dijo una de las víctimas, tal Libert. Los daneses compraron muy rápido su sociedad de bienestar general. De repente aparecieron edificios de departamentos, pero departamentos, dicen los inuit. Dicen que nunca habíamos visto eso. Nos juzgaron por cómo vivíamos, por no ser modernos y tener nuestras propias comunidades y valores, dijo ella. ¿Qué les importa cómo vivimos? ¿Qué diversificación cultural? Nos mataban solo porque teníamos una cultura diferente, querían convertirnos en otras personas. Entonces pensé que era solo mi lección, dijo Libert, pero de repente entendí por qué estaban reunidas aquí todas estas mujeres que no podían tener hijos. Aquí entraba también Arnak, esa misma que en su adolescencia fue abusada por su jefe cuando trabajaba en una tienda local. Hoy, tras años luchando contra la depresión y en terapia, ella es felizmente casada, tiene una hija adoptiva de 2 años y estudia teología para ser pastora. Sin embargo, después de contar su historia, la habló con su madre, quien confesó que ella también fue víctima de la compañía después de una operación de aborto espontáneo. Todavía siento enojo hacia los daneses, dijo la inuit Arnak. Cada día, dice ella, lo recuerdo. Los daneses no querían que hubiera muchos groenlandeses y nos hicieron esto. Señores, una vez más, estas personas nos dicen ahora que nuestra propuesta de pagarles a los inuit por lo que tienen derecho, absolutamente tienen ese derecho. Ellos pueden votar e irse hacia la independencia o pasar de Dinamarca a los Estados Unidos de América y en general decidir lo que quieran. ¿Vender la isla a China? No queríamos que eso sucediera, pero aún así pueden hacerlo. Así que ni los inuit ni los yakutos vieron la presentación de los daneses. Ellos, con espuma en la boca, insisten en que los estadounidenses están tratando de apoderarse de esta isla, destruir a la población local que durante muchos años han estado eliminando de manera silenciosa y meticulosa. Increíbles amantes de la verdad y simplemente personas encantadoras, ¿no lo crees? Los daneses, en una palabra, y otros suecos, adiós.